y vamos a compartir la pantalla. Preguntas, dudas de lo que hemos visto hasta ahora. La semana pasada, ¿no es cierto?, vimos lo que eran los créditos sindicados. Después de los créditos sindicados, vimos la emisión de bonos internacionales, cómo funcionaba, y quedamos en lo que son los ADR. Y de los ADR dijimos, ¿sí? ¿Alguien me está hablando acá? Parece que hay una pregunta. Joan, paridad flotante. Porfa, si me puedes explicar un poquito más a qué te refieres, porque puede ser tomado de dos lados. ¿Estás hablando del tipo de manejo del dólar que hacen los bancos centrales? Porque ahí dice, ¿puede explicar qué era la paridad flotante? ¿Te refieres a eso, Joan? Porque si es eso, paridad flotante es lo mismo que dólar libre, ¿ya? Que el dólar libre lo fija la oferta y la demanda. Ahora, cuando hablamos que la paridad flota entre una banda donde el Banco Central arriba sale a vender y abajo sale a comprar, ahí estamos hablando de paridad flotante, pero con bandas del dólar. Pero básicamente cuando flota es cuando se está moviendo libremente de acuerdo a la oferta y la demanda, que puede ser libertad total o puede ser libertad dentro de una banda de precio máximo y de precio mínimo. Esa sería como la definición de paridad flotante. Profesor, el Joan dice que en el cuestionario de estudio preguntaba eso y yo justamente tenía la misma duda en una pregunta que dice, Brasil mantuvo su moneda nacional pegada a otra moneda considerada fuerte, que es el dólar. Este régimen cambiario se denomina paridad flotante. Entonces, claro, la misma duda quizá es que es falsa la respuesta, pero ¿por qué sería falsa? Eso yo creo que No, ahí es paridad fija. ¿Ya? Cuando se mantiene, porque ahí tú la tienes 1 a 1. Entonces, ahí es tipo de cambio fijo y por lo tanto, tú siempre vas a cambiar un dólar por un real. ¿Ya? Por eso es falsa, porque es tipo de cambio fijo. Acuérdense, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, ya no nos queda tanta materia. El próximo jueves, ¿no es cierto? O sea, de este jueves al otro, ustedes tienen la solemne. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a terminar la materia hoy día, vamos a hacer algún ejercicio el día jueves, este jueves, y los que nos sobre tiempo, si quieren, repasamos, porque la idea no es pasarle, ¿no es cierto?, por pasarle más materia, sino que les vaya bien en la solemne de la otra semana. Aprovecho a preguntarle antes de partir, la próxima semana, usted el día jueves, después de mi clase, ¿tienen más clase, no? Sí, profe, hasta las 3:20.
Ya. O sea, difícil que empiecen a hacer la prueba a las 11 de la mañana. Profesor, lo que pasa con eso es que al final a uno siempre le falta tiempo en las pruebas y termina por no ir a clase en el ramo que sigue. De hecho, Ya. el día jueves tenemos una prueba a las 9:30 y después nos toca con usted y lo más probable es que la mayoría no entre a su clase tampoco porque la prueba es súper larga. Entonces con esta modalidad online se van produciendo esos problemas. Entonces, claro, empieza la prueba a las 11 y después viene la otra prueba, por ejemplo, y usted diga, ya, entreguen a las 6, pero resulta de que la hora de gestión de operaciones que viene después de su ramo, generalmente uno lo pierde. Ya, pero miren, no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque yo cuando hago la prueba les dejo la hora. ¿Para qué? Porque si quieren hacerla en el mismo horario de la clase, entonces me pueden hacer preguntas. Pero también les dejo abierta la ventana de que la hagan después, en el horario que ustedes quieran. La pueden hacer hasta el día, si es el jueves, la pueden hacer hasta el día viernes, cerca de las 12 de la noche, hay que partir, ¿no es cierto?, un rato antes. Yo les doy 3 horas para hacer la prueba. La verdad que la prueba no es para más de una hora, hora y media, pero igual les dejo abierto la sala para que la hagan durante 3 horas. Entonces, si tienen prueba el día jueves antes y no vienen, no importa. ¿Por qué? Porque yo no les voy a hacer clases, sino que voy a tener abierto para los que quieran hacer la prueba. Ahora, si no la hacen en mi horario, la pueden hacer en la tarde, la pueden hacer al día siguiente, como les digo, en el fondo hasta las 9 de la noche para que después se cierre a, a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, en ese sentido no nos compliquemos, porque claro, yo sé que pasa así y que online de repente se juntan las pruebas, ¿no? Eso es de este jueves al otro. Ahora, lo que yo les decía, hoy día vamos a terminar de pasar la materia. Después de lo de hoy día, a lo mejor vamos a repasar algunos ejercicios de los mismos que hemos ido viendo para la solemne, pero no vamos a pasar materia nueva hasta después de la solemne, justamente porque ya lo que teníamos que ver lo vimos y la idea es repasar y no meter materia que podemos ver después. Ya, profesor, súper bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Me parece muy bien de que estén revisando la materia ya, cosa de que este próximo jueves y el próximo martes veamos todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, las veamos acá. Profesor, hola, buenos días. Hola. Igual sería súper bueno que pudiéramos como repasar como los puntos más importantes ahora, porque igual ha sido harta materia, no creo que podamos como revisar todo, pero ojalá como lo más importante, ¿no? Sí, no, sí, la idea, como les digo, es que terminando esta parte de los ADR, ya podemos empezar a repasar, ¿no? Pero más que repasar también, la idea es que ustedes vayan preguntando donde tengan dudas, entonces sí vamos resolviendo las dudas y ya se despejan. Profesor, yo tengo otra consulta con respecto al cuestionario que dice el índice Big Mac está relacionado con el efecto Fischer. ¿Qué es el índice Big Mac? Cuando fue un ejemplo que vimos en clase, ¿no es cierto?, sobre que se creó, el diario Economist creó un índice para ver la paridad de compra en los distintos países. La paridad de compra significa, oye, ¿cuál es la paridad de poder adquisitivo que tengo en un país con respecto a otro? Entonces, ¿por qué crearon el Big Mac? Porque el McDonald's es una empresa que está prácticamente en todos los países del mundo.
Entonces hay países donde el mismo Big Mac, que es como la hamburguesa estándar, ¿no es cierto?, del McDonald's, vale, por ejemplo, $5, en otros vale $6, en otros vale $4. Y en la medida que vale más en un país, quiere decir que ese país tiene más poder adquisitivo, porque estamos comprando un producto estándar, pero más caro. En los países más pobres, los países con menos ingresos, es más barato. Entonces, es una forma más común, ¿no es cierto?, de medir la paridad de compra, pero funciona porque hay McDonald's en todos los países. A eso se refiere esa pregunta. Ok, profesor, gracias. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Yo, pasando hoy día toda la materia, les voy a subir también estas láminas que están con los apuntes, porque si también, si alguien no ha tomado todos los apuntes, la idea es que vayan tomando apuntes suyos porque los van a entender más que los míos. Pero si a alguien le sirve, lo podemos subir, no hay problema. Partamos entonces. Profe, ¿Sí? profe, disculpe una cosita fuera del tema antes de que empiece. El tema de las presentaciones que dejó la publicación, ¿dónde se le envía el tema que uno elige? ¿O para ver dónde están los temas ya elegidos? Ya, vamos a verlo también en la segunda parte. Eso la tenía planificado hoy día, explicarles bien cómo va a funcionar y todo. ¿Ah? Así que Ya, no te profe. preocupes. Pasando esto, vamos a ese tema. Lo tengo ahí. Bueno, entonces decíamos que formas de financiarse afuera eran básicamente 3. Hablamos de, por un lado, los créditos sindicados, hablamos de los bonos internacionales, y hablamos de los ADR. Y quedamos, ¿no es cierto?, en lo que eran los ADR. Y lo que dijimos que los ADR eran certificados o títulos que representaban acciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se transa un ADR de Intel que representa, ¿no es cierto?, dijimos, esto es un ejemplo nomás, ¿no es cierto?, a 10 acciones de Intel. Entonces, estas 10 acciones de Intel son parte del capital de la empresa Intel. ¿Cuál es la gracia? Que Intel, antes que existieran los ADR, podía vender parte de su capital solamente a inversionistas en Chile. Pero después que salieron los ADR, podía también vender acciones o títulos que representaban acciones en Estados Unidos. Los ADR lo emiten empresas que respaldan estos certificados con acciones de verdad. O sea, si yo soy inversionista extranjero y compro una ADR de Intel en Nueva York, la empresa que me vende el ADR en realidad lo respalda comprando 10 acciones acá en la Bolsa de Chile. Por lo tanto, si el precio sube en Nueva York, también sube en la Bolsa de Chile. O si vende en Nueva York y el precio baja en Nueva York, también baja acá. Y decíamos, hay un vaso comunicante entonces, en ese sentido, entre la Bolsa de Nueva York y la Bolsa chilena. Ahora, se fue la pantalla, no sé si les pasó lo mismo. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, profe, se le profesor. escucha y Sí, se ve que está profe. compartiendo el PPT. Ah, Sí, ya. profe. Ya, lo que pasa es que acá se cortó la luz y quedó el computador, pero la pantalla donde yo estaba viendo no la veo, así que voy a dejar de compartir y que nos dure la batería toda la clase. A ver, voy a compartir de nuevo. ¿Ustedes ven ahí? Está cargando. Ahí se ve. Ya. Ah, no, esto es de otra cosa. A ver, ¿qué pasó acá? No, ese es un patrón de diapositiva. Espérenme un segundito que voy a tratar de arreglar este tema para dejarlo en una sola pantalla. Ya me había pasado este tema de... Ya, compartir. Ahora sí. Sí, profe, ahí sí. Ahí sí, ya. Que trabajo con otra pantalla, pero como se cortó la luz, me quedó el computador. Ya, entonces yo le estaba diciendo que acá, al revés, si vendiéramos las acciones, ¿no es cierto?, solamente en la bolsa nacional, el tema es que el precio de los ADR se mueve por dos cosas. Se mueve porque se está moviendo la acción en la Bolsa de Chile, o sea, esto puede subir o bajar porque se mueve la acción en la Bolsa de Chile, pero también las acciones chilenas se mueven si se mueve el precio del dólar, porque los ADR se compran y venden en dólares. En cambio, las acciones aquí en Chile se compran y venden en pesos. Entonces, tengo que estar constantemente mirando el precio de la acción y tengo que estar constantemente mirando el precio del dólar. Las bolsas o las corredoras de bolsa chilenas están siempre con las dos pantallas, porque a veces se produce de que sube el dólar y sube la acción acá. O a veces se produce que baja el ADR primero o baja la acción primero y al tiro se mueve el precio en el otro mercado. Esa es una de las características de los ADR. Bueno, ya le habíamos dicho, ¿no es cierto? Un ADR representa una acción o una fracción o varias acciones de una compañía. ¿Por qué se venden? Aquí tengo el ADR y aquí tengo la acción. ¿Por qué se vende en un contrato varias acciones? Bueno, básicamente también por un tema práctico, ¿no es cierto? Las acciones siguen custodiadas aquí en Chile. Y lo que se transa en Nueva York es contrato, no son la acción misma. Y los contratos se hacen por más acciones porque como las acciones están acá en Chile, la idea es que los inversionistas puedan comprar montos al tiro más elevados, ¿eh? Los accionistas
o los inversionistas internacionales, cuando compran ADR, no les interesa comprar de una, sino que comprar paquetes de acciones. ¿Cuáles son los derechos de un tenedor de ADR? Y acá, si nos damos cuenta, estamos hablando los derechos del dueño del contrato. Si la compañía emisora paga dividendos, estos serán recibidos por el inversionista y distribuidos proporcionalmente entre los propietarios del ADR. O sea, primero, si yo tengo un ADR, tengo derecho a los mismos dividendos que si tuviera acciones. Ahora, al igual como sucede con las acciones comunes, los ADR están investidos de derecho a voto como accionista. O sea, tengo propiedad también, que es súper importante. ¿Por qué les digo que es súper importante? Porque cuando veamos los instrumentos derivados, vamos a ver que los instrumentos derivados, varios de ellos no me dan necesariamente derecho a propiedad, sino que lo único que hacen es tomar el perfil de utilidades o pérdida, o el contrato va siguiendo cómo se mueve el precio y de acuerdo a eso voy ganando o perdiendo. Pero acá el tener una ADR en la práctica es lo mismo que tener la acción. Es decir, una empresa que quiere hacerse dueña de una empresa chilena podría comprar o partir comprando ADR en Nueva York y va a ir tomando la propiedad de la empresa chilena. Tipos de ADR. Bueno, hay distintos niveles de ADR. Primero, y esto es por solo hecho de comprar ADR, es el método más simple que las compañías accedan a capital extranjero. Yo les decía, oye, antes los ADR están obligados, ¿no es cierto?, a buscar accionistas en Chile. Con esto van y consiguen capital en una emisión de acciones, por ejemplo, directamente en el extranjero. La gracia es que cuando estamos hablando de ADR nivel 1, no requieren estar registrados en la SEC, que es la Comisión de Seguros y Cambios en Nueva York. Ni tampoco es necesario que se lleve una contabilidad como en Estados Unidos. En Estados Unidos se ocupan, ¿no es cierto?, las normas GAAP. El ADR nivel 1 es el ADR de mayor crecimiento, dado que uno no necesita llevar una gran cantidad de acciones, convertirla en ADR, sino que solamente una parte, que puede ser entre un 5 y un 15%. Para que nos hagamos una idea, aquí vamos a poner, ya, no me quedó muy redondo, pero supongamos que esta es la masa total de acciones, supongamos de Cencosud. Ya. Del total de acciones, hay una partecita que se llama Free Float. ¿Se acuerdan lo que era Free Float, no? Cuando uno ve acciones en gestión financiera a largo plazo, se ven estos términos. ¿Alguien que me ayuda? ¿O que recuerde? Bueno, el free float es la porción de acciones de una compañía que se transan en la bolsa. Es decir, Cencosud tiene este montón de acciones,
pero no transa todo en la bolsa, sino que transa alrededor de, supongamos, un 20-25%. ¿Y por qué? Porque al dueño mayoritario de Cencosud, ¿no es cierto?, no le interesa transar todo en la bolsa para que no le empiecen a tomar poder los accionistas chicos. Entonces dice, en la bolsa vamos a tener, supongamos, el 25%. Pero de este 25%, la mitad, supongamos, la va a tener en ADRs y se va a transar en la bolsa de Nueva York. El resto de acá van a ser acciones de mayoritario. Otro tipo de ADR, los ADR nivel 2. Estos ADR pueden ser transados en el Nasdaq, Amex o la bolsa de Nueva York. Y se transan cotidianamente. ¿Qué es lo que es el Nasdaq? El Nasdaq es uno de los índices, o el Amex, o el New York, son índices que se transan todos los días en Nueva York. O sea, en el fondo, estos tipos de ADR vienen a ser prácticamente como ADR de acciones norteamericanas. El tipo 1 son las acciones de países como el nuestro, países latinoamericanos, que transan en Nueva York y normalmente parten transando nuevas emisiones. Acá estamos diciendo, oye, estas se transan normalmente en la bolsa, sirven para los índices, o sea, no cualquier acción está en un índice allá. Cuando hablamos del Nasdaq, por ejemplo, ya queremos hacer un símil con los índices chilenos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles son? Los más conocidos son el IPSA y el ICPA. Índice de precio selectivo de acciones, índice general de precio de acciones. Bueno, estos son muy parecidos allá, pero para poder estar considerados dentro de los índices en la Bolsa de Nueva York, se requiere estar registrado en la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, que es algo así como la CMF en Chile, y llevar una contabilidad GAAP. Y los nivel 3 pueden ser transados acá en el Amex. Es el ADR que más inversores norteamericanos atrae. No nos olvidemos que cuando se transan valores en las bolsas de Nueva York, hay inversionistas de todo el mundo que están transando, pero estos son los que más inversores de Estados Unidos trae, básicamente porque estos tienen la gracia de que están igual que los nivel 2 en los índices, ¿no es cierto? Y sirven también para aumentar el capital. Entonces, cuando un inversionista de Estados Unidos quiere invertir en algo nuevo, en acciones nuevas, se mete en los ADR nivel 3. ¿Cómo operan los ADR? Bueno, la empresa que quiere colocar acciones en el mercado de Estados Unidos debe buscar un agente que se conocen como agente colocador o underwriting, quien es el que garantiza que se van a colocar estos ADRs en Nueva York. Ahora, este tipo de agente colocador
o empresas, normalmente son bancos de inversión, son bancos grandes que tienen ya una cantidad de clientes grandes en Nueva York y por lo tanto ellos hacen todo lo mismo que se hacía en los bonos, ¿no es cierto? O en los créditos sindicados. Hacen un roadshow a sus inversionistas muestran ahí las características de la empresa, cuáles son las perspectivas, los flujos de caja, precio esperado de acción, etcétera, y busca quiénes van a ser los inversionistas. Luego, ese banco de inversión de Estados Unidos emite los contratos. Cuando dice emite los ADR, estamos diciendo que emite los contratos que están respaldados por las acciones, y los inversionistas adquieren estos ADR y se los pagan, ¿no es cierto?, a el colocador, y a su vez llega los dólares a la empresa, en este caso chilena, ¿no es cierto?, que fue la que quiso colocar estos ADRs en la bolsa de Nueva York. Ahora, las acciones de la empresa chilena, supongamos de Cencosud, quedan a nombre del Banco de Inversiones. No quedan a nombre de los inversionistas directamente, sino que en el Banco de Inversiones se llevan registro y dicen, estas acciones que tenemos acá de los ADR corresponden a tal inversionista norteamericano, por ejemplo. Pero acá en Chile, en la bolsa chilena, quedan a nombre del Banco de Inversión de Nueva York. Ahora, el Banco de Inversión de Nueva York puede pedir también los títulos físicos acá. O sea, no que queden custodiados en la bolsa en Chile. Y el inversionista puede negociar estos instrumentos, o sea, los ADR en la bolsa norteamericana o convertirlos en acciones. Al convertirlo en acciones, ¿no es cierto?, ahí ya está tomando directamente la propiedad, ¿no es cierto? Y eso es lo que decíamos delante. Si un inversionista extranjero quiere comprar una empresa chilena, una de las formas que puede partir es comprando los ADR en Nueva York. ¿Por qué? Porque después los puede convertir en acciones. Cuando se convierte de ADRs en acciones, eso se llama flowback. Pero si se quiere convertir de acciones en ADR, eso se llama in back, que también puede ser. O sea, de hecho, cuando nace la ADR, lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, es convertir las acciones en ADR. Hasta acá, preguntas, dudas. Vamos entonces a ir a nuestro break. Continuamos en 10 minutos para terminar esta parte de la materia. ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Sí, profe. Gracias. Sí, lo que pasa es que, como le digo, como estoy sin luz,
y estoy viendo solamente el PowerPoint, es como extraño.
Continuemos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Habíamos quedado acá en el flowback y el inback. Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Bueno, con esta modalidad, ¿no es cierto? Bueno, acá aparecía el otro nombre, pero también se puede, el inversionista, directamente comprar acciones acá y transformarlas en ADR. O sea, no solamente la empresa puede transformar su acción en ADR, sino también el accionista. Y ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Si hay diferencia entre los valores en Nueva York y en Chile, es posible arbitrar. ¿Qué significa en finanzas la palabra arbitrar? Ganar o buscar utilidad por diferencia de precio. Y acá la diferencia de precio, dijimos, se produce por dos cosas. O porque sube o baja la acción, o porque sube o baja el dólar. O sea, es la gracia. ¿Cuáles son los beneficios para la empresa chilena de emitir un ADR? Bueno, lo primero, se le amplía, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder a fondos. Ya no solamente va a conseguir fondos aquí en Chile, sino en el extranjero. Y no solamente va a conseguir en el extranjero con bancos, o va a tener que pagar una tasa por bonos, sino que va a conseguir accionistas que quieran participar, ¿no es cierto?, de la propiedad de la empresa chilena. Ahora, las empresas chilenas que tienen ADR en Nueva York tienen una mejor imagen. ¿Por qué? Porque no cualquier compañía va a ir a colocar ADR en la bolsa de Nueva York, sino que las que tienen mejor clasificación de riesgo, las más solventes, las más grandes, son las que colocan ADR. Bueno, por otro lado decíamos, se expande la base de accionistas y cuando hay demanda externa, sobre todo al inicio, se incrementa el valor de la acción. Es decir, si una acción vale acá, supongamos, 600 pesos, al transarse en Nueva York, y si se parte transando en $1, ya empieza a subir rápidamente a 700, ¿no es cierto? Sobre todo esto se incrementa al inicio. ¿Por qué? Porque después que una ADR ya está un tiempo, la verdad que los precios en Nueva York y los precios acá tienden a equilibrarse siempre. Y para el comprador de ADR, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, lo primero es que puede comprar acciones en forma directa, ¿no?, sin ir a un intermediario. Segundo, como no son acciones probablemente tal, sino certificados que están respaldando un número de acciones, no hay costo de custodia. La custodia la sigue haciendo el banco inversionista o se sigue haciendo acá en la bolsa chilena. Permite tener en una misma bolsa títulos de acciones de compañías parecidas. Supongamos, está en la ADR de Cencosud, que es retail chileno, pero puede estar en una ADR de una empresa de retail colombiano, puede estar en una ADR de una empresa de retail mexicano, todos en la misma bolsa de Nueva York. Entonces uno
puede comparar, ¿no es cierto? Dice, oye, en realidad estas empresas son similares, pero la empresa chilena o la empresa brasileña está dando un mayor retorno. Y uno se cambia rápidamente de retail, aunque sean de distintos países. Favorece todo lo que es, ¿no es cierto?, las fusiones, adquisiciones, los procedimientos de liquidaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque concentra todo en una misma bolsa. Y los pagos de dividendos e intereses que puedan haber asociados a una ADR se pagan en dólares. O sea, cuando estamos funcionando con ADR, estamos transando en dos monedas. En el caso chileno, en el peso chileno, las acciones acá, y en el caso de Nueva York, en el dólar. Hasta aquí terminamos con esto de pasar la materia que va para la primera solemne. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no les quedó claro quieran revisar? Continuamos entonces y vamos a irnos. Profesor, ¿Sí? ¿la prueba va a ser en el aula, en Teams? ¿Cómo va a ser? En el aula virtual. Ya. ¿Y es de desarrollo, alternativa, verdadero, falso, una mezcla? Es de desarrollo. Ya. Son todas las preguntas de desarrollo. Ya. Sí. Lo que pasa es que, por acuerdo, ¿no es cierto?, de la universidad, no podemos hacer preguntas que sean de verdadero y falso. Alternativas, en algunas facultades se puede, en otras no se puede. Entonces, lo que uno busca es, va a tener entre 5 o 6 preguntas. No la tengo claro. Y de esas 5 o 6 preguntas va a haber, a lo menos yo creo, un par que van a ser ejercicios. Así que igual revisen la guía de ejercicios, revisen los ejercicios que hayan visto en ayudantía, porque también acuérdense que el ayudante va a compartir una o dos preguntas, que le revisa él mismo. ¿Se ve ahí el Word del trabajo? Sí, profesor. Gracias. Bueno, yo les envié, ¿no es cierto?, con harta anticipación el trabajo que hay que hacer. Hay que entregarlo hasta el 13 de julio. O sea, si alguien lo quiere hacer antes y lo quiere enviar antes, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Se lo reviso antes también. Si el trabajo se compone de dos partes, o sea, el trabajo mismo y la exposición. Y los temas a elegir son estos. Tienen todos que ver con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones que había antes del año 80 en Chile y el sistema de pensiones que hay del año 81 en adelante. Y la idea, es como es tanta, ¿no es cierto?, la cantidad de eventos que han habido en el tiempo, es revisar no todo, sino que ciertas partes. Se dividió cómo era el sistema al inicio, el año 81, cómo era el sistema antes, y después cómo era, qué reformas se le hicieron al sistema entre el año 90 y el 99. ¿Qué reformas se le hicieron al sistema entre el 2000 y el 2010, entre el 2011 y el 2020? Acá hay reformas no menores, ¿no es cierto?, al sistema, básicamente porque entre medio, entre el 90 y el 2020, se cambiaron la forma de cobrar comisiones, se cambiaron ciertas obligaciones que tenía la AFP, se crearon los multifondos, etc. Entonces, la idea es hacer un análisis
y también dar una opinión de si eso fue para mejor o no. Después, por ahí por el año, esto fue antes del 2010, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primero, se creó una comisión que se llama la Comisión Bravo, que lo que pretendía era hacer una reforma integral al sistema de pensiones. Se hablaba ahí también de crear una FP estatal, etcétera, etcétera, y dentro de eso se vieron distintas propuestas. Entonces, la idea es mirar las propuestas de la Comisión Bravo, dar una visión, ¿no es cierto?, de cuáles fueron y cuál se eligió, ¿no? Y cuál quedó más de lado, por qué. Otro tema son los 2 mejores sistemas de pensiones del mundo, o sea, analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que dicen los estudios, la teoría, cuáles serían los 2 mejores sistemas de pensiones del mundo y por qué. Y lo último, analizar cuál es la propuesta de la iniciativa No Más AFP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que se propone? Ahora, aquí tenemos 8 temas. La idea es que los grupos sean de 3 personas, algunos podrán ser de 4, pero no más, no menos tampoco, porque de los 8 temas, yo calculo que ustedes van a abarcar entre 6 y 7 temas, o sea, va a haber alguno que a lo mejor no se va a tocar. Pero en la medida que armen sus grupos y los envíen, ¿no es cierto?, y elijan un tema, por ejemplo, alguien dice, oye, este es mi grupo y nosotros elegimos el sistema de FP al inicio. Perfecto, ese tema ya queda vedado para el otro grupo. Después otro dice, yo quiero hablar de la propuesta No Más FP. Ese tema ya también desaparece y van quedando los otros. Entonces, si uno quiere elegir, la idea es que pueda conformar lo antes posible su grupo. El grupo que se arma al final, ¿no es cierto?, va a tener que elegir en el tema que quede o los 2 temas que queden. Entonces, el incentivo es enviar lo antes posible su grupo y su tema. Bueno, el trabajo, ¿cómo se va a estructurar? Va a haber una parte que es entrega de un trabajo, ¿no es cierto?, que va a ser escrito y que yo les voy a pedir que lo envíen en forma electrónica, no tienen que imprimirlo, lógicamente. Ahí dice la portada, el índice, introducción, contenido. Acá lo que más me importa es que sea con sus propias palabras, o sea, que no ustedes se metan a internet y comen párrafos textuales, porque además ustedes saben que todo eso se revisa, ¿no es cierto? Y si hay un porcentaje que excede la copia o hay copia, pero ustedes no colocaron de que lo sacaron de tal o cual bibliografía, eso tiene una penalización. Entonces, acá, sobre todo la conclusión, me interesa su conclusión, ¿no?, su análisis desde el punto de vista profesional que hicieron del tema. No un trabajo largo, ¿no es cierto? Mínimo unas 12 páginas, máximo unas 20, letra Arial 12, y debe subirse al aula virtual. La verdad que en el aula virtual tenemos un foro, pero estaba pensando hoy día que les voy a abrir un foro especial solamente para el trabajo, así que en un rato más van a tener ahí el foro y mandan ahí los grupos. Si alguien manda ahora por el Teams en este momento, oye, yo ya tengo mi grupo y este es el tema, bueno, igual lo mandó primero, así que ese tema ya no queda para los demás. La exposición va a ser máximo 7 minutos por grupo y nos vamos a dar un tiempo que puede ser hasta 8 minutos más, o sea, 15 en total por grupo de preguntas. ¿Quién va a exponer? Cualquiera del grupo. Va a ser escogido al azar.
Y las preguntas, lógicamente, se las vamos a hacer a las personas preferentemente a las personas que nos expusieron, a no ser de que hizo la exposición, no haya estado muy bien, y uno le tira algunas preguntitas, ¿no es cierto?, para que suba la nota. El trabajo se hace en base a la rúbrica que se adjunta. Y la nota va a ser el 50% de la cuarta nota. Acuérdense que la cuarta nota se divide 50% de las notas que coloca el ayudante y 50% la nota del profesor. Entonces, la nota del profesor, que equivale al 12,5, es la nota de este trabajo. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuándo van a ser las exposiciones? Las exposiciones van a ser después del martes 13. Me parece mucho que ahí ya terminamos con la tercera solemne, entonces las últimas 2 clases las vamos a dedicar básicamente a lo que es tema exposiciones. Pero como les digo, ustedes si quieren lo entregan antes y después se acuerdan de las exposiciones nomás y ya se olvidan un poco del tema. Ahí ustedes manejan sus tiempos. Por eso se los envié con harto tiempo. Profe, ¿Sí? los grupos y el tema que elegimos se le manda por correo o se sube al aula. O sea, yo voy a abrir un foro, lo pueden subir al aula. Si alguien lo tiene ahora y lo quiere mandar por el Teams, no hay problema, ¿no? Después cuando estén todos los grupos armados, yo lo voy a ordenar y los voy a subir para que todos sepan qué le tocó a cada grupo. Ahí veo que están ya mandándose mensajes, ¿no es cierto? Armando los grupos. ¿Más preguntas, dudas sobre esto? Información sobre estos temas hay harta, ¿no? Lo importante siempre es dejar la evidencia de dónde se sacó. Y como les digo, todo lo que sea introducción, sobre todo, y conclusiones, con sus propias palabras. Ya, acá estoy viendo que me están mandando grupos, así que ahí los vamos a asignar. Vamos a empezar a revisar dudas, preguntas. Como les dije, la idea es que estas 2 clases que nos quedan antes de la solemne, veamos las dudas, preguntas. Igual les voy a traer las próximas clases un par de ejercicios para repasar, sobre todo temas de tipo de cambio, ¿no es cierto? O parecido a los ejercicios que hicimos. Flujo de caja con tipos de cambio. Preguntas, dudas. ¿Algún tema que quieran que revisemos ahora, que no lo tengan claro? Cuando estamos hablando de otras monedas, ¿no es cierto? Estamos diciendo, oye, una de las variables que vamos a considerar, por ejemplo, los flujos de caja, en las evaluaciones de proyecto,
en los balances son monedas distintas. Pero en la práctica, los procedimientos que nosotros vamos a utilizar para hacer los presupuestos, para hacer los balances, para hacer las evaluaciones de proyectos, van a ser los mismos, ¿no es cierto?, que en moneda nacional. Lo importante es que nosotros traigamos toda la información a una base común. Por eso es que se hace la conversión de moneda y por eso es que traemos a moneda nacional. Pero no hay ninguna cosa nueva que vamos a aprender de presupuesto, no hay ninguna cosa nueva que vamos a aprender de evaluación de proyectos, no hay ninguna cosa nueva que vamos a aprender de contabilidad, sino que la conversión previa para trabajar en una moneda común. Esa es la idea de los ejercicios que vemos desde el punto de vista de la conversión de moneda. Bueno, vamos a subir entonces alguna de las PPT que hemos visto para pegarle una mirada rápida. Y así poder empezar a repasar. ¿Parece? Entonces, vamos a ir a la primera PPT. Son 3 PPT, ¿no es cierto? En medida que vamos viendo las PPT también, si me quieren ir preguntando algo, lo vamos viendo. Partimos hablando con un poco de historia, ¿no es cierto?, de cómo era el mercado cambiario y financiero antes del año 70, que ahí viene el gran cambio en los mercados internacionales y que se acrecenta en los años 80 con todo lo que es la globalización. De los 80. ¿Cómo funcionaba antes? ¿Profe está compartiendo? Tienes razón, que como estoy un poquito a ciegas, qué bueno que me dijiste, estoy un poquito a ciegas, como todavía acá no regresa la energía eléctrica, así que pensé que estaba compartiendo. Gracias. Segundito que esto. Ahí aparece. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, me estaba hablando de el sistema cambió, ¿no es cierto?, con la caída de Bretton Woods. Antes del año 70, básicamente habían paridades fijas y yo diría desde el punto de vista financiero, lo más importante es que no había riesgo cambiario, porque uno sabía y tenía asegurado cuánto era lo que le iban a entregar si vendía sus dólares, ya sea en franco suizo, ya sea en libra esterlina, en las monedas más importantes.
Y en los mercados como el mercado chileno, por ejemplo, había una cantidad muy reducida de dólares, que era la moneda que igual antes de los años 70 era la moneda más importante a nivel internacional. Y la gracia que tenía esa moneda es que hasta los años 70 estaba respaldada por oro. O sea, Estados Unidos no emitía un dólar si no tenía en su Banco Central o Reserva Federal el equivalente en oro. Y la gracia era que se podía cambiar por oro. De hecho, era una forma que se ocupaba en todos los países. Yo me acuerdo haber visto alguna vez un billete antiguo chileno, de por ahí de 1920, una cosa así, o sea, primeros años del año 1900, que decía convertible en oro conforme a la ley. La gracia después de los años 70 es que los mercados crecieron, empezó la globalización, pero hoy día las monedas no se basan en un patrón oro, sino que se basan en la confianza de los países. En la medida que un país es confiable, su moneda es convertible o se cambia en cualquier parte del mundo. Pero ya el patrón oro, ¿no es cierto?, no es lo que limita la cantidad de moneda de un país que hay en el mundo. Cuando hablamos de flotación, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que si tenemos aquí, por ejemplo, el dólar, las otras monedas se mueven más o menos con la misma correlación. Eso significa flotación. Ya hablamos de los diferentes regímenes cambiarios. Ninosca, no hay problema, ya nos quedan 8 minutos, ¿no es cierto? Estamos haciendo repaso a la primera parte. Y acá, básicamente lo que vamos a decir, oye, hay dos sistemas cambiarios que son los principales. Uno es el de flotación libre, es decir, el precio lo fija 100% la oferta y la demanda, y otro de moneda nacional pegada a otra fuerte. Por ejemplo, el dólar fijo. Son los dos extremos de los regímenes cambiarios. Y entre medio están todos estos otros. Dólar fijo, pero esta otra es dólar fijo, pero pegado a una canasta de monedas. Son varias monedas. O flexibilidad limitada con una moneda, ahí con las bandas del dólar. Flotación conjunta. Se crea un índice, como por ejemplo el dólar acuerdo, y ese va flotando, ¿no es cierto?, y hace que estas bandas del dólar vayan subiendo y vayan bajando. También es una modalidad mixta. O flotación dentro de bandas ajustables de acuerdo a una canasta de moneda, un conjunto de indicadores. Y por último, tenemos entre medio la flotación administrada, que yo diría que es esta la que aplica el Banco Central de Chile. ¿Por qué? Porque si bien es bastante libre, no es 100% libre en la medida de que cuando el dólar sube mucho, el Banco Central sale a vender dólares, sale a vender forward de dólares o instrumentos que hagan que baje el precio. O aquí en Chile también, cuando el dólar baja mucho, el Banco Central sale a comprar
dólares a futuro o dólares en el mercado para que el precio se mantenga dentro de un nivel que se llama de equilibrio. Equilibrio de acuerdo a todos los parámetros macroeconómicos. Eso es como un resumen de los regímenes cambiarios. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. El gran problema, ¿no es cierto?, desde que se acabaron las paridades fijas a nivel internacional y empezaron a operar los mercados, es la volatilidad. La volatilidad de las principales variables económicas. Y la volatilidad es sinónimo de riesgo en finanzas. Cuando yo hablo de volatilidad, estoy hablando de riesgo. O sea, aumentó el riesgo financiero. ¿Y qué variables son las que empezaron a moverse? ¿O a qué variables se le empezó a mover el precio? Bueno, primero a las monedas, a las tasas de interés, empezaron a aparecer inflaciones altas, empezó a cambiar el crecimiento y empezó a cambiar el precio de los commodities. Y los commodities, nosotros dijimos, son los productos que más se transan en un país. En Chile, por ejemplo, los commodities que más se transan son el cobre, el petróleo, la celulosa, etc. El petróleo, por ejemplo, ¿qué tipo de commodity sería en Chile? ¿Un commodity que hace ingresar divisas o un commodity que hace que salgan divisas? ¿Qué me podría explicar? ¿Ingresar? ¿Somos productores de petróleo o somos petróleo. importadores de petróleo? No, salida de divisas. Salida, ¿no es cierto? Porque Sí. siempre que estamos importando, ahí tenemos que hacer siempre esa relación. Oye, estoy importando, quiere decir que van a salir divisas del país. Si estoy exportando, me van a pagar en dólares. Ahí van a entrar divisas. En el caso del cobre, nuestra principal exportación, hay ingreso de divisas. También dijimos que hay dos tipos de mercado. Un mercado que es mercado contado, un mercado spot, donde hay flujos reales de dinero. Es decir, si yo compro $1 millón, tengo que desembolsar, por ejemplo, 700 millones de pesos. Me entregan el $1 millón con una transferencia en un banco de Nueva York, puede ser, y yo tengo que entregar los 700 millones de pesos con una transferencia en otro banco aquí en Chile. Ese es el mercado spot. O también dijimos contado. Y el otro mercado es los mercados de futuros, donde no se transan las monedas o los productos o los bonos con la entrega física y que me paguen en billetes, sino que se transan contratos. Recién estábamos hablando de los ADR, ¿no es cierto? Los ADR eran un tipo de contrato que representaban acciones. Bueno, en los mercados futuros funciona parecido. No es lo mismo que los ADR, pero funciona parecido. ¿En base a qué? En que en los mercados de futuros se transan contratos. Pero la diferencia con los ADR es que los mercados de futuros se transan precios a futuro, o sea, precios en una fecha futura. Los ADR se transan acciones al precio de hoy día. Acá, esa es la diferencia principal. En cambio, en mercados futuros tenemos mercados futuros y precios o tasas futuras. Hasta aquí, pregunta o dudas.
Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión de hoy y continuamos, ¿no es cierto?, el día jueves. El día jueves, como les digo, y el próximo martes vamos a tratar igual de ver ejercicios, porque ejercicios van a entrar en la solemne. Así que nos despedimos, que estén bien, nos vemos el jueves si Dios quiere, y cualquier cosa, pregunta igual, me la hacen al inicio de la próxima sesión. Que estén bien. Gracias, profe. Chao. Chao.